Bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar esta clase 6. Vamos a seguir las siguientes clases, todavía no sé cuántas, pero los atributos de Dios, y después a lo mejor no vamos a alcanzar a ver todos a su totalidad y profundidad, pero los principales, ¿verdad? Que queden claros. Y bueno, el propósito, como siempre, es el mismo: conocer a Dios, ¿verdad? Y no solo conocer acerca de Dios, ¿verdad? Porque podemos conocer acerca de Dios, pero cometer el error de no conocer a Dios, y es el propósito principal. Entonces vamos a hacer una oración y comenzamos a aprender sobre la clase 6. Vamos a dar gracias. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque has sido fiel, Señor. Tu palabra, Señor, es fiel y siempre está ahí disponible, Señor, para revelarnos acerca de ti y quién eres tú, Señor, y a la vez conocer a ese Dios tan grande, tan maravilloso, santo, como lo hemos venido viendo en las dos clases anteriores. Gracias, Señor, porque a pesar de tú ser santo y nosotros imperfectos, injustos, malos, Señor, tú muestras amor, muestras misericordia, muestras paciencia, y simplemente estamos aquí para conocer un poco más de ti, Señor, que a través de tu palabra nos sea revelado quién eres tú, Señor, a qué Dios adoramos, a qué Dios estamos conociendo, y que podamos salir de aquí transformados por medio de tu palabra, Señor. Te pido y te doy gracias también por las personas que están aquí, las personas que también vienen en camino, Señor, las personas que no van a poder venir, Señor, que tú redargullas, Señor, a esas personas, Señor, y a todos nosotros la necesidad de conocerte, Señor, la necesidad de ser cada día más como tú. Te damos gracias, Señor, por tanto que tú nos das, Señor, y nosotros a veces tan poco, Señor, que correspondemos. Te damos muchas gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, la clase pasada veíamos el atributo principal de Dios, o quién era Dios. Hablábamos que Él era santo, 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 y de ahí se desprenden todos los atributos de Dios, ¿verdad? Porque Él es santo, Él es apartado del mal, Él es perfecto, es muy, muy distinto a nosotros, ¿verdad? Seres creados, pero bueno, estamos conociendo los atributos definidos de Dios, o los atributos revelados de Dios, que están por medio de la palabra y podemos conocer. Hay otros que, como decíamos, están escondidos y van a ser revelados a nosotros pues en la eternidad, ¿verdad? En la eternidad vamos a conocer a ese Dios infinito, que no tiene límites y que nunca vamos a terminar de conocer. Yo creo que eso a veces no se puede concebir en nuestra mente. Entender a un Dios infinito es, yo creo que imposible en nuestra humanidad, ¿verdad? En nuestra ciencia, conocimiento limitado, es un poco difícil, ¿verdad? Dice Proverbios 9:10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el desglose de ese verso. Aquí está, ¿verdad? ¿Qué les suena a temor? O sea, el temor de Jehová. ¿Qué significará el temor de Jehová? ¿Significará algo así como tenerle miedo, pavor, espanto? Respeto, ¿no? Respeto. Si vemos la palabra aquí, temor, en el griego, es como yirá, ¿verdad? Y es temor, respeto, es un estado de piedad y respeto hacia un superior, ¿verdad? Entonces nos habla de que el respeto, la reverencia, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría.
Y la sabiduría no se refiere simplemente a conocimiento de algo, de algún tema o dominarlo, sino la palabra sabiduría dice, la palabra sabiduría, dice inteligencia, habilidad, prudencia, dice. O sea, la capacidad para entender y por ende tener habilidad para la vida, o sea, lo que implica. Entonces, la sabiduría es un conocimiento interno, pleno, consciente y por ende aplicativo, ¿verdad?, para nuestra vida. Entonces, lo que se refiere a la sabiduría es la habilidad de poder vivir una vida conforme a lo que Dios establece. Esa es la sabiduría. Y después dice el conocimiento, ¿verdad?, del Santísimo. O sea, conocer, el conocer dice un conocimiento interno y consciente, ¿verdad? Ojo aquí que no nos habla de fe, de creer algo que a veces no podemos entender ni saber con certeza, sino nos habla de un conocimiento consciente e interno, ¿verdad? Entonces, un conocimiento interno, consciente de lo que es, ¿quién es el Santísimo? Dios, ¿verdad? O sea, conocimiento consciente de quién es Dios, eso es inteligente, eso es sabio, ¿verdad? Eso es discernimiento, comprensión. Entonces vemos que la palabra nos habla a buscar y tener una reverencia ante Dios y también conocerle, ir a un conocimiento interno consciente de quién es Él. Eso lo considera la palabra como sabio e inteligente, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo ahorita, entendiendo, conociendo, estando aquí conscientes de que estamos estudiando la palabra y por ende eso nos va a ayudar a conocer más quién es Dios, ¿verdad? Entonces, este estudio de los atributos, el propósito principal es conocer a Dios, ¿verdad? Conocer quién es Dios, quién es el que consideramos Dios, amar a Dios, que es pues el principal mandamiento al que todos estamos llamados, temer a Dios no con una actitud de espanto o terror, pero con una actitud de reverencia, ¿verdad? Estando conscientes quién es Dios. Y entre más conocemos a Dios, nuestro orgullo mengua, nuestra persona decae, decrece, ¿verdad? Y último, cuando tenemos ya un conocimiento más grande de Dios, pues no nos queda más que responder en adoración. Es lo que veíamos las clases pasadas. Ok, entonces quisiera hacer, bueno, antes de eso, quisiera hacer leer esta cita, dice, de Thomas Manton, dice: conocemos a Dios como los hombres nacidos ciegos conocen el fuego. Saben que existe tal cosa como el fuego porque sienten su calor, pero no saben lo que realmente es. Entonces, hay un Dios que sabemos, pero sabemos muy poco lo que realmente Él es. Y de hecho nunca podremos buscarlo a la perfección. Una criatura finita nunca puede comprender completamente lo que es infinito, ¿verdad? Entonces estamos en este mundo como ciegos, como lo decía Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en esta tierra limitados, muy limitados por nuestra humanidad, y somos como un hombre ciego que a veces puede comprender ciertas cosas o sabe que existe Dios por muchas cosas, por su amor cada día, por su misericordia, porque no hemos sido consumidos, ¿verdad? Por muchas cosas sabemos que hay un Dios por la creación, pero no lo podemos comprender porque Él es infinito y nosotros somos finitos, somos limitados. Y bueno, antes de entrar al tema,
quisiera hacer un experimento, ¿verdad? Que cuando estaba preparando la clase y estaba escuchando, también lo hicieron, ¿verdad? Entonces, quiero que todos los que estamos aquí cerremos los ojos, ¿verdad? Cerremos los ojos unos segundos hasta que yo les diga que los abran, ¿no? Entonces, cierren los ojos y quiero que se imaginen una nieve, o sea, un helado en un cono, ¿verdad? Y que ustedes, el que más les guste, si es que les gustan los helados, que se lo imaginen, un cono con una bola de nieve encima, ¿sí? Ya los pueden abrir. Unos estaban saboreando ahí como Isaac. ¿Alguien me puede compartir cómo es el helado que vio, su sabor, su consistencia? ¿De qué sabor te lo imaginaste, Isaac? Chocolate. ¿Alguien más? Fresa. De fresa. ¿Alguien de la sultana la de sultana de nieve de nuez. cajeta y vainilla. ¿Alguien se imaginó un cono doble? ¿Cono doble? Creo que acá tienen más hambre. ¿Qué más? ¿Alguien se imaginó un barquillo de esos? No un cono normal, sino un tipo waffle. Bueno, con este simple experimento podemos concluir que podemos nosotros visualizarnos imágenes en nuestra mente, conceptos, con simplemente una palabra, ¿verdad? Entonces ahora quiero que hagamos otra vez el experimento, que cerremos nuestros ojos unos segundos y que se imaginen lo primero que venga a su mente con la palabra Dios. La palabra Dios. ¿Sí? Si gustan ya abrirlos. Ricardo, ¿qué te imaginaste así? Lo primero que te imaginaste. Como acabo de leer Éxodo, que está en fuego en la montaña gigante. Una montaña y fuego. Todos atemorizados, pero es porque estoy leyendo. Sí, sí, sí. Me imaginé el cielo como así muy iluminado. Como luz iluminado del cielo. ¿Qué más imaginan? ¿Alguien? Yo siempre me lo imagino así en el trono. En un trono. Una silla así grande, Jesús a un lado. Yo lo veo parado ahí, ¿Sí? a Jesús. ¿Te lo imaginas así parado? ¿Alguien más? ¿Cómo se imaginó cuando Dios, todos tenemos un concepto, o sea, no hay nadie que no tenga un concepto que se escape de, no, pues no me imagino nada, porque ya tenemos una preconcepción de cuando nos dicen Dios, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir qué es lo que se imagina? ¿Cómo se imaginan a Dios? Igual en un trono con mucha luz. Un trono con mucha luz. ¿Sí? Bueno, hay muchas formas en lo que la palabra nos dice, por ejemplo, muchas cosas gráficas, ¿verdad? En que nos podemos imaginar. La vez pasada leíamos al profeta Isaías, ¿verdad? La escena de esa del trono, del cielo, de los bordes de las faldas, ¿no? Del borde de Dios, el trono, los carbones encendidos, pero nos da muchas cosas que podemos imaginar. Pero hay algo que ya cada quien tenemos conforme ya sea lo que hemos leído, lo que hemos descubrido de la palabra, o lo descubierto, perdón, de la palabra, lo que nos han dicho desde pequeños, lo que muchas veces de niños también nos imaginamos, ¿verdad? De muchas cosas, que cómo puede ser Dios, como un señor grande con barba blanca, ¿verdad? O como lo pintó ¿cómo se llama? En la Capilla Sixtina. ¿Quién? Creo que es Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿verdad? Que cuando le da como que vida a Adán, ¿verdad? Es un señor con los ángeles, barba blanca, cabello blanco, y está extendiendo su dedo con Adán, ¿no? Entonces, cada quien tiene una representación gráfica de quién es Dios.
Pero lo importante aquí no es quién es Dios para Ricardo, para Lili, para Bere, para Javier, para Carlos, para mí, sino quién es el Dios de la Biblia, en el cual creemos que es el único Dios verdadero, y ese es el que estamos conociendo, ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios, pues no es imposible visualizarla en su totalidad, ¿verdad? Nadie, dice, ningún hombre ha visto a Dios, dice la palabra, y para eso quiero que veamos Juan 17:3, ¿verdad? Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? ¿Cuál es la comparación que hace aquí Juan? O sea, que el conocer a Dios es igual a ¿qué? A la vida eterna, ¿verdad? O sea, y esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero. Y a Jesucristo. O sea, aquí vemos la Trinidad, ¿verdad? O sea, bueno, vemos a Dios y a Jesucristo aquí como el único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, por ende, podemos decir que podemos empezar a vivir la eternidad en este mundo conociendo un poco a Dios. Pues yo creo que sí, ¿no? Podemos empezar a vivir un poco de la eternidad, y cuando lleguemos a la eternidad vamos a tener ya un concepto de Dios un poquito más profundo, pero yo creo que podemos empezar a vivir la vida eterna desde aquí, ¿no? Conociendo al único Dios que es verdadero, ¿verdad? Y a Jesucristo. Entonces, esa es una de las citas que quería ver. La otra es Jeremías 9:23. Este pasaje está muy completo, ¿no? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre, ¿sí? Dice, así dice Jehová, no se alabe. Jeremías 9:23. 9:23. Dice, así dice Jehová, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿verdad? Bueno, aquí ya vienen otras cosas, pero dice que no nos gloriemos o no nos jactemos de nuestra sabiduría, de a veces de nuestra valentía o nuestra manera de hacer las cosas, ni de nuestros méritos, ¿verdad? Ni títulos, ni el rico se alaba en sus riquezas. Y esto es palabra de Dios, ¿verdad? O sea, es el mismo Dios hablando, diciendo, si alguien quiere jactarse de sí mismo, si alguien se hubiere de alabar, es en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿verdad? Entonces, eso es como que ¿le puedes abrir a Isaac Lilo? Está afuera. Entonces, si en algo nos hemos de gloriar, ya va mi papá, creo. Si en algo nos hemos de gloriar, pues es en conocer más a Jehová, a Dios, a Jesús, por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre los atributos de Dios definidos. Aquí en este versículo veíamos algunos atributos. Dice, yo soy Jehová, que hago misericordia,
sea, un atributo de Dios es misericordia, es juicio y justicia también, es un Dios justo. Entonces veíamos algunos atributos de Dios que ya están en la palabra, que la misma palabra nos lo transmite, nos lo refleja. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio en el Salmo 139. Empezamos sobre la santidad y vamos a ir en uno de estos, ¿verdad? Cada uno de estos. Adelante. Entonces, hay atributos de Dios que ya la palabra nos dice, y como otra vez lo menciono, hay otros atributos que en esta tierra no vamos a conocer, ¿verdad? Pero los vamos a conocer en la eternidad, y como Dios es infinito, nunca vamos a dejar de conocerle. Tenemos que estar conscientes en las limitantes que tenemos como humanos, como seres finitos. Hay limitantes en el conocimiento de Dios. Está su palabra, con la cual conocemos más de Dios, acerca de Dios, y conocemos a Dios. Pero hay cosas que no nos corresponde saber a nosotros en esta tierra, ¿verdad? Y en nuestra mente limitada, pues sería mucho conocer a Dios en su totalidad. Podemos ver el caso de Isaías que habíamos visto, ¿verdad? Que se consideraba hombre muerto al toparse, al enfrentarse con la santidad de Dios. Entonces, hay que aclarar cuáles son las limitantes para nosotros, y una de ellas es que lo que nuestra imaginación nos dicta acerca de Dios es un conocimiento muy limitado acerca de Él. Ahorita hicimos el ejercicio de cerrar los ojos, imaginarnos a Dios. Muchos dijeron, pues, me lo imagino en su trono, ¿verdad? Me lo imagino como luz, me lo imagino como un señor, un anciano con barba, con cabello blanco. Entonces, cada quien tiene un concepto, pero vamos a ver el concepto a la luz de la escritura. La otra cosa que tenemos que entender es que debemos saber, en nuestro esfuerzo por conocer a Dios, es tener una doctrina correcta sobre la incomprensibilidad de Dios, ¿verdad? El primer paso para conocer a Dios, o estar en el esfuerzo de conocer a Dios, es tener una doctrina correcta de que en esta tierra va a ser imposible conocer a Dios en su totalidad. Entonces, eso tenemos que lidiar con ese hecho, que Dios es incomprensible. Su palabra misma dice que, o sea, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que los nuestros. Entonces, muchas veces queremos ponernos al nivel de Dios y entender todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, pero el primer paso es entender que es imposible entender, ¿verdad? Otra cosa es que las doctrinas que aprendemos están expresadas en conceptos, ¿verdad? Esos conceptos están expresados en palabras, y esas palabras están expresadas en símbolos. O sea, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pues en cualquier idioma son símbolos humanos. Es un lenguaje de hombre, ¿verdad? Y Dios nos habló a través de las palabras que Él inspiró, a través de hombres que escribieron en un lenguaje que el hombre pudiera entender, ¿verdad? La escritura. De otra forma, hubiera estado muy difícil conocer a Dios. Y aquí es un ejemplo, ¿verdad? La palabra Dios, pues está compuesta por simplemente 4 letras, ¿verdad? Pero hay que aclarar que la palabra Dios, o sea, en sí la palabra Dios no es Dios, ¿verdad? Simplemente es una representación de un juego de símbolos que conforman una palabra que nos dan a entender que nos estamos refiriendo a un ser supremo, por ende a Dios.
pero por ejemplo si viéramos nada más la D, pues no nos dice nada, simplemente es una letra, la I, la U, la S, que juntas forman la palabra Dios, pero hay que comprender que la palabra Dios pues no es Dios, simplemente es un concepto el cual nosotros podemos entender. Dice, lo único en común de nuestras imágenes que nosotros tenemos y conceptos acerca de Dios es que son antropomorfismos, ¿verdad? ¿Qué es un antropomorfismo? Antropos viene de hombre, por ejemplo, antropología, el estudio del hombre, y morfe, pues es forma, ¿verdad? Entonces, un antropomorfismo es atribuir, bueno, lo vamos a ver aquí en el nuevo diccionario de teología. Dice, un antropomorfismo se refiere a descripciones del ser. Vamos a ver un poquito más grande. Dice, se refiere a descripciones del ser, las acciones y las emociones de Dios. Más correctamente, antropopatismo, ¿verdad? En términos humanos, Dios es invisible, infinito e incorpóreo, pero frecuentemente se le atribuyen características humanas a fin de poder comunicar información acerca de su naturaleza o sus hechos, ¿sí? Abundan las ilustraciones en la Escritura. Aunque Dios no tiene cuerpo, se dice que sus actos son el resultado de la grandeza de su brazo. Por ejemplo, en Éxodo 15:16. Aunque no tiene género, se le caracteriza en términos masculinos, padre, pastor, rey, y ocasionalmente femeninos, una madre compasiva. Además de brazo, se representa a Dios como teniendo rostro en los salmos, mano también. En los salmos vienen muchos antropomorfismos. Su dedo, hasta el himno nacional, ¿verdad? Tiene un antropomorfismo. Cuando dice, con el dedo de Dios se escribió. Espalda, Dios habla, camina, ríe, llora, es celoso, voluble, furioso y amante. Los antropomorfismos son símbolos poéticos o, más particularmente, metáforas de atributos divinos que de otra manera no podrían describirse. La Escritura utiliza el lenguaje antropomórfico, condescendiendo a las capacidades limitadas de los hombres y las mujeres para entender la naturaleza y la manera de actuar de Dios. Dice, hay un peligro, dice, entra el peligro cuando los antropomorfismos se interpretan literalmente, más bien que metafóricamente, y las personas le atribuyen un cuerpo al Creador invisible, ¿verdad? Ok, esto se los voy a mandar con más detalle, pero en fin, es atribuir a Dios una característica para que nosotros lo podamos entender de forma humana, ¿verdad? Dice, a mi diestra, pues a mi derecha, no significa que pues Dios tenga un cuerpo, un brazo, sino para que nosotros podamos entender un poco lo que el autor quiere decir, pues se asignan estos antropomorfismos, ¿verdad? Dice, el lenguaje antropomórfico es un lenguaje que comunica en figuras y formas humanas, y todo nuestro lenguaje es antropomórfico porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Entonces, de otra forma sería imposible entender un poco de la esencia de Dios o de sus atributos, ¿verdad? Ok, hay algo que se me olvidó comentar aquí, o sea, la incomprensibilidad de Dios. O sea, la doctrina de la incomprensibilidad de Dios no significa que no hay forma ni medio para conocerlo. Sabemos que el medio es la palabra de Dios. No significa que no, pues no voy a conocer a Dios, pues ya, pues me rindo, ¿verdad? Y no hago el esfuerzo por conocerle más. Sino simplemente que no lo vamos a comprender en su totalidad, quién es Él. Pero el medio por el cual Dios designó que le conozcamos es su palabra, es su revelación. Otra cosa, la
la doctrina de la incomprensibilidad de Dios lo que sí es que ninguna mente humana puede comprenderlo totalmente, ¿verdad? O sea, si alguien piensa que va a conocer a Dios en su totalidad, pues es una manera equivocada. Y hay algo que aquí me puse a pensar, dije, o sea, imagínate, Satanás tiene un concepto de Dios más profundo de lo que tú y yo lo tenemos, ¿verdad? Pero hablábamos al principio de una diferencia muy grande. Hay una diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios, ¿verdad? O sea, Satanás conocía acerca de Dios y conocía a Dios, pero no lo conocía y no lo reconocía como Dios supremo, como único de recibir la gloria, la honra, como el único Dios, ¿verdad?, que merece todo. No lo reconoció ni lo conocía de ese modo. Sin embargo, él quiso ser igual a Dios y quiso robarse su gloria, y Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, preocupémonos no solo de conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios mismo por medio de su palabra y su escritura. Ok. ¿Algo más hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a hacer un ejercicio del Salmo 139. Estamos viendo los atributos de Dios, y aquí teníamos los ejemplos de algunos de los atributos definidos, pero hay mucho más, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio, y si pueden participar conmigo, vamos a leer el Salmo 139. ¿Alcanzan a leer ahí? Ok. ¿Alguien me ayuda con el primer párrafo? ¿Alguien quiere leer el primer párrafo? Bere, el segundo Ricardo, el tercero Grecia, el cuarto Lili. Ok, empezamos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ricardo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que junto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en manos el hombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ok, ese es el Salmo
139, son 24 pasajes. No los seccioné en pasajes para que fuera un poco más fluido la lectura, pero el ejercicio que vamos a hacer aquí es tratar de buscar los atributos de Dios que podamos encontrar en este pasaje, ¿verdad? O sea, aquí el salmista conocía a Dios, o sea, por eso se expresa de tal manera, ¿verdad? Y en el primer párrafo, ¿qué atributo de Dios podemos ver? Omnisciente, ¿verdad? Omnisciente. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar, ¿verdad? O sea, yo solo la complejidad de eso, de saber cuántas veces se levanta o se sienta una persona en el día, es como un dato, sería yo creo que un stalker, ¿no? De que, oye, pues te sentaste 100 veces y te paraste otras 100, ¿verdad? Te las estoy contando. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, imagínate, hasta conoce nuestros pensamientos. No solo conoce cuántas veces nos sentamos, cuánto nos levantamos, sino nuestros pensamientos. No solo los entiende, ¿verdad? Porque una cosa es conocerlos y otra cosa es entender la motivación de ese pensamiento, ¿verdad? Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, cada vez que ando, ¿verdad? Que camino, cada vez que me acuesto, todo lo que hace, ¿verdad? El salmista. Y todos, o sea, todos, sin excepción, todos mis caminos te son conocidos. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. O sea, hasta las cosas que voy a decir con anticipación, Dios ya las sabe. Dice: detrás y delante me rodeaste. Aquí ya estamos hablando de otro atributo de Dios. ¿Cuál es? Omnipresencia. Omnipresencia. Por al menos yo no conozco a alguien que pueda estar adelante y atrás de una persona al mismo tiempo, ¿verdad? Eso sería ser omnipresente. Y tenemos un Dios omnisciente y un Dios omnipresente. Si sobre mí pusiste tu mano. O sea, y si aplicamos este salmo para cada uno de nosotros, o sea, si para cada persona Dios pone su mano, cada persona que Él pone su mano, estaríamos hablando de, otra vez, un antropomorfismo, ¿verdad? O sea, Dios no tiene mano, pero es omnipresente, entonces su presencia está en todas partes. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Aquí el salmista entendía la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, ¿verdad? No lo podía comprender, es algo maravilloso. Dice: alto es, ¿verdad? Inalcanzable. No lo puedo comprender, ¿verdad? Ahora, en el segundo párrafo, vemos también la omnipresencia de Dios. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, o sea, si viajare muy lejos, me fuera a un extremo del mar, aún ahí me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿verdad? Aquí veíamos que Dios pues está en luz, dice, no me acuerdo, creo que en Timoteo, ¿verdad? Que dice que Dios está en luz inaccesible, o sea, donde nadie puede llegar, ahí está Dios, ¿verdad? Cubierto de luz. Ahora, en el tercero, ¿qué atributo pueden ver? Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré
porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Hasta aquí, ¿qué atributo podemos ver de Dios? O sea, algo que un Dios creador. Él es creador, o sea, Él no fue un ser creado. Él creó todas las cosas, por medio de Él existen. No tiene principio, no tiene fin, por ende. Pero hay otra cosa, es perfecto, ¿verdad? Él hace todo lo que Él hace, es perfecto. Todo lo que hace es maravilloso. O sea, nosotros somos perfectos. El cuerpo humano, cómo trabaja, cómo respira, cada órgano que tiene su función, cada célula que tiene su función y nadie le dice qué debe de hacer. Respiramos inconscientemente, pensamos automáticamente. Eso es perfección, ¿verdad? Es un Dios perfecto, no comete errores, Él es perfecto. Ese es otro de los atributos de Dios, su perfección, su benevolencia, todo lo que hace es bueno. Desde Génesis vemos que Él dijo, ¿verdad?, la creación, o sea, vio que esto era bueno, que era agradable, ¿verdad? Él es perfecto. Y aquí hay otro de los atributos en este párrafo, dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué nos dice esto? Que Dios dicte qué va a pasar en mi vida, cuáles son las cosas que van a ser. O sea, Él mismo las escribió en su libro, sin faltar alguna de ellas. ¿Qué nos dice eso de Dios? Que Él es un Dios soberano. A Él no le pide permiso al salmista. Dice: mira, ¿qué tal estas cosas que escribí aquí en el libro? ¿Te gustan o no? ¿Verdad? Esto va a pasar. Tú dime qué quieres que borre o qué quieres que quite o qué quieres que añada. Él es soberano y Él actúa de forma soberana. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Por ende, todas las cosas están escritas ya, ¿verdad? Al final sabemos que todo es para darle gloria a Él y no hay nada que no se vaya a cumplir, ¿verdad?, de lo que Él ya dictaminó. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, ¿verdad? Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahora vamos a ver el último párrafo que podemos sacar de ahí. Dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto de Dios? O sea, el celo que tiene el salmista contra la maldad, contra los que blasfeman contra Dios. ¿Qué nos dice que Dios es? Dice que Dios hará morir al impío. ¿Por qué lo hará morir? O sea, porque Él es justo, porque Él es santo, Él no habita en la maldad, Él está en contra de lo incorrecto, lo que dice su ley, ¿verdad? Dios está por encima de la ley y Él ha dicho qué es lo correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios es? Él es justo, ¿verdad? Y todos merecemos morir, ¿verdad? Todos somos estas personas que están aquí, pero gracias a Dios que no solo Él es justo, ¿verdad?, sino que Él es misericordioso también.
Entonces podemos ver que es un Dios justo, apartado de la maldad. Eso también podemos ver, que Dios es un Dios justo. Y algo que me gusta aquí del salmista es que dice, o sea, él odia a los que aborrecen a Jehová. Él los aborrece por completo. Pero también el salmista dice, Dios, estos son mis pensamientos, ¿verdad? Yo los aborrezco y yo los odio. Pero Dios, examíname y conoce mi corazón. Si hay algo que esté incorrecto, hay algo perverso en mi corazón, pues cámbiame, ¿verdad? A pesar de odiarlos, a pesar de querer borrarlos de la tierra, el salmista, sin embargo, él expresa su sentir y dice, Dios, examíname a pesar de que estos son mis pensamientos y mi corazón, y guíame, ¿verdad? Guíame. Y esta frase nos dice algo también de Dios, de un atributo de Dios, el camino eterno, ¿verdad? El salmista sabía que en un futuro él se iba a encontrar en la eternidad con Dios. Por ende, Dios es eterno, ¿verdad? La eternidad de Dios y también la infinidad de Dios, ¿verdad? Él es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Y pues el salmista decía, guíame, Señor, por tu camino eterno. O sea, a lo mejor aquí voy a fallecer, ¿verdad? Pero en un futuro, guíame por ese camino eterno. Voy a estar contigo por la eternidad. Entonces, si se fijan en un salmo de 24 versículos, pues vimos alrededor de 7, 8 atributos de Dios, los cuales el salmista conocía, ¿verdad? Por tener una relación personal con Dios. Él conocía quién era Dios y podía expresarse de esta manera. Que nuestro expresar, nuestro sentir, nuestra alabanza sea igual que este salmista, ¿verdad? De maravillarse ante tal conocimiento que no podemos comprenderlo y nada más nos queda alabarlo, ¿verdad? Escuchaba a un maestro ahí es maestro ahí de Grace Community Church, creo que es decano ahí, se llama Josías, y él decía, hay muchas cosas que no entiendo, pero gracias a eso que no entiendo, o sea, es por eso que le alabo, ¿verdad? Es por eso que le adoro, porque no lo entiendo, es por eso que lo adoro. Si fuera un Dios que pudiera comprender, pues ya no sería Dios, ¿verdad? Entonces, porque no podemos comprenderlo, su majestad, su grandeza, su santidad, todos sus atributos, es por eso que lo adoramos, y es por eso que lo exaltamos, y es por eso que es Dios para nosotros, ¿verdad? Y estamos en una continua necesidad de conocerle, ¿verdad? Que nuestro deseo, que nuestro propósito, que nuestra motivación siempre sea conocer a Dios y no solo acerca de Dios, ¿verdad? Porque cualquiera puede conocer acerca de Dios como una simple lectura, como un simple ejercicio académico, pero conocer a Dios mismo y empezar a vivir la eternidad como veíamos en Jeremías, ¿verdad? O en Juan 17:3, que esto es la vida eterna, que conozcamos a Dios, ¿verdad? Y lo entendamos. Ese es el deseo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos.